Para introducirnos en esta lección de este día, vamos a reflexionar sobre un pasaje de la enseñanza de Cristo. Estando Cristo enseñando en medio de los judíos, querían apedrearle. Y entonces Cristo dice: ¿por qué me quieres apedrear? ¿Por cuál de mis buenas obras vais a apedrearme? Y entonces los fariseos enfadados le dicen: por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero entonces Cristo responde lo siguiente. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Cómo es esto que el hombre se iguala a Dios? ¿Cómo es esto que el hombre puede encarnar a Dios? Así que hoy vamos a reflexionar sobre este tema. Vamos a reflexionar sobre lo que llamamos el Cristo universal y el Cristo individual. Dos aspectos de esta fuerza, esencia que llamamos Cristo, y en su doble manifestación, en el universo y en el interior de nosotros mismos. Esta conferencia nos pone de frente con el Creador y nos hace preguntarnos: ¿existe esa fuerza de la que hablan o la que nos exhorta a buscar la religión? Y si existe, ¿dónde está? ¿Qué tiene que ver esa fuerza con nuestro diario vivir? Y si nos dice que está en el interior, decimos: ¿dónde? ¿En qué parte? ¿En las tripas? ¿En la mente? ¿En la emoción? ¿Y qué tiene que ver con esto el autoconocimiento? Esta enseñanza que se basa en la atención a nosotros mismos. Así que hay muchas preguntas por resolver, y si estamos atentos, vamos seguramente a responder algunas, y en nuestra vida se responderán las siguientes. Pues vamos a empezar a hablar del aspecto universal de esta fuerza, de lo que llamamos el Cristo universal. Cuando miramos el cosmos, pues se nos ha dicho que hay una presencia inteligente, viva y creadora que existe como fuente y fundamento sutil de todo cuanto percibimos y experimentamos. Desde la inconmensurable galaxia hasta el imperceptible átomo. Se nos dice que todo proviene de allí y que esa fuerza invisible y sutil está presente en todas las cosas, incluso en nosotros mismos. Esa fuerza que también conocemos con la palabra Dios. El misterio que han buscado todas las religiones. ¿Existe? ¿No existe? ¿Es verdad o no es verdad? Hay rastros, hay signos que nos muestran el misterio de esta fuerza presente en todas las cosas, ya que podemos ver que el universo es una expresión de diseño, orden, armonía, amor, sabiduría y propósito que están latentes en todas las cosas. Observen, por ejemplo, su cuerpo físico, el extraordinario diseño que tiene. Observen, por ejemplo, una mariposa, una abeja, el extraordinario diseño, dinamismo de estas criaturas, que ni siquiera nosotros con todo nuestro ingenio hemos podido replicar. Observen ustedes el orden del universo, cómo giran los planetas alrededor del Sol, las galaxias, el orden que hay en un ecosistema, la armonía que hay en los colores de un atardecer, que el pintor trata de simular. No es que el pintor pinte bonito, es que pinta bonito cuando simula esa armonía que ve en la naturaleza. Pero preguntémonos ahora, ¿puede existir diseño sin diseñador? ¿Puede existir armonía sin algo que organice esa armonía? ¿Dónde está? Porque parece que actúa, pero no la vemos presente, ¿cierto? Sabiduría y propósito. El párpado que tienen en sus ojos cubriéndolo de la manera que lo protege tiene un propósito. ¿Y quién diseñó eso? ¿Cómo es que eso está ahí? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo organizó? ¿O qué? Es un misterio, ¿cierto? Pues bien, hay un gran misterio que las grandes religiones han tratado de resolver y que aún ahora sigue siendo un misterio. Los grandes maestros nos hablaron de esta fuente y de esta presencia, y cada uno en sus épocas y haciendo sus intentos según sus culturas y sus modos de expresar, trataron de definir con muchos nombres, y sabemos que algunos lo definieron con la palabra Alá, Jehová, el Logos, Zeus, Brahma, el Padre, Tao,
teniendo todas estas palabras algo en común, que no dicen algo concreto, ¿cierto? Porque como Moisés cuando estuvo frente a la zarza ardiente, frente a Dios y le preguntó, ¿tú quién eres? Dios contesta, yo soy el que soy. Porque si Dios se define a sí mismo o si lo definimos con algo, lo volvemos limitado como son las palabras, ¿verdad? Haciendo un intento por comprender esta fuerza sutil, pues se le ha tratado de encapsular en la palabra y se ha dicho que es el origen creador, que es la gran verdad, que es el ser omnipresente, que está en todas partes, que es infinito, que no tiene límites, que es omnisciente, que todo lo sabe, que es perfecto. Seguramente han escuchado estas definiciones, ¿cierto? Con las que se trata de describir a esta presencia que no podemos ver. Ahora, si nosotros miramos nuestro entorno, decimos, ¿dónde? ¿Cierto? En nuestra vida cotidiana, ¿dónde está esta presencia? Lo infinito, la verdad. ¿Dónde podemos encontrarla en un mundo donde la naturaleza es pasajera e ilusoria? Donde todo está cambiando, donde el imperio que hoy es gigante, mañana es ruina. Sobre todo porque es artificial, no es natural. Aunque salgas a un bosque, se dice que está en el perro, en el gato, en la liebre, pero cuando tú miras la liebre no ves la presencia sutil que se dice que está en esa liebre, que se dice que está en el átomo, que se dice que está en la galaxia. ¿Dónde está? Se dice que es infinita, pero ¿puedes ver al caso algo infinito con tus ojos? Todo es finito, todo está limitado por el margen de otra cosa. Tu existencia limita la mía. Entonces, ¿dónde está Dios afuera de todo esto? Es una gran paradoja, ¿cierto? Con la materia es infinito. ¿Ah? Más allá de la materia. Pero entonces la materia limita a Dios, porque si está más allá de la materia, entonces la materia limita a Dios, ¿cierto? Así que lo que empezamos a darnos cuenta es que nuestro cerebro no tiene la capacidad de entender estas cosas más. Y la mente es supremamente limitada para todo ello. Pero eso no quiere decir que esa presencia que han descrito los grandes maestros, sabios, las antiguas culturas, no exista. Y además que tenga algo que ver con nosotros. Porque a nosotros, ¿para qué nos sirve averiguar esto? ¿Qué tiene que ver esto con mi diario vivir, con mis facturas de la luz, del agua, con mis problemas con los hijos? ¿Qué tiene que ver esto con mi corte de pelo? ¿Con la vida que yo estoy llevando todos los días? ¿Con mis problemas de pareja? ¿O es esto algo simplemente extraterrestre a lo que se dedican los filósofos que no tienen otra cosa que hacer, que viven con la mente en las nubes? ¿Tiene algo que ver esto conmigo? Porque ¿para qué me intereso yo en eso? Bueno, porque tiene curiosidad por saber, por ver más allá de la materia. Es decir, ¿qué hay más allá y por qué estoy aquí? Te haces preguntas, pero entonces esto no es, pregúntate, ¿esto no está en la materia? ¿Me entiendes? También está en la materia, pero más en lo sutil, imperceptible de una manera, bueno, y lo perceptible también. Es una pregunta que debemos hacernos para ver si esto tiene algo que ver con nuestro diario vivir y no simplemente con una creencia. Porque podemos aceptar que Dios es infinito, ilimitado, omnipresente, está en todas partes, pero eso no va a tener relación con nuestra vida. Bueno, está claro que nos guste más o menos esta vida, aquí hay algo que lo ordena todo y no sabemos dónde está ni quién es. Eso está clarísimo. Porque si no tuviera ese algo, no se podría sostener esto, habría un caos, un desorden. Allá vamos, a eso es a lo que vamos. Pues bien, debemos averiguar todo esto porque esto está íntimamente relacionado con nosotros, porque somos parte de esa presencia, manifestación, existimos en Él, nos movemos en Él, somos parte de Él, ¿cierto? Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no tenemos noción de esa identidad profunda que está relacionada con nosotros, porque somos parte del todo, y estamos hablando que lo infinito pues es todo, porque si no, no es infinito. Deberíamos preguntarnos ahora, claro, somos parte de Él, existimos en Él, pero viene una pregunta que dice, ¿yo? ¿Qué tengo que ver con esa fuerza, con esa presencia? En mi diario vivir me pregunto, un ser mortal con limitaciones e imperfecciones,
¿Cómo puedo ser parte de lo inmortal, lo ilimitado y perfecto? ¿Cierto? Y aquí viene la paradoja de la unidad y la multiplicidad. Porque estamos diciendo que Dios lo es todo y nosotros somos una parte de esa multiplicidad. Pero como vivimos en función de la parte, se nos olvida el todo, porque la parte nos divide nuestros sentidos, nuestro trabajo, nuestros problemas. Para recrear esto podemos imaginar la gota de agua del océano, que por las circunstancias del ambiente se evapora y se separa del océano y se convierte en vapor y sube y se convierte en nube y es transportada por la nube y se convierte en lluvia y cae en el campo y se convierte en agua y se convierte en bebida para una vaca y se convierte en leche y luego se convierte en sangre y luego se convierte en orina. Y en el mundo y en la ciudad se puede convertir en infinidad de líquidos, en líquido tóxico, en veneno, en refresco, en escupitajo, en lluvia otra vez, en charco, ¿cierto? Pero algún día entrará en contacto nuevamente con el río y dirá, uff, qué inmenso que es el río. Pero el río le dirá, no, más inmenso es el mar. Y dice, el mar, wow, qué inmenso que es el mar. Y el río le dirá, pero si tú eres el mar, ¿yo? ¿Cómo? Ven, entra a la corriente y el río la llevará de nuevo al mar. Claro, la gota cuando era charco, río, orina, sangre, jamás pensaría que era una gota del mar, de la totalidad, de algo inconmensurable para la gota, porque estaba identificada con su situación, con su rol en un momento dado. Y nosotros estamos identificados con lo que somos como criaturas, con nuestra vida individual, y nos olvidamos que somos parte de algo más grande. Observemos, por ejemplo, nuestro cuerpo físico. Este es nuestro cuerpo, ¿cierto? Comemos lo que queremos, vamos a donde queremos, movemos las manos como queremos, ¿sí o no? ¿Es nuestro cuerpo o no? Sí. Ahora, si ustedes miran su cuerpo, que es una unidad, ¿es una unidad? ¿O está habitado por miles y millones de seres vivos, células? Es un universo de células y seres vivos que viven como sociedad. Miren por favor esto. ¿Saben qué es esto? Se llama un macrófago, es uno de sus soldados más especiales. Mientras ustedes trabajan, estudian, hacen una cosa o la otra, o caminan o dan un paseo, estos seres están arriesgando su vida para limpiarlos de las bacterias que entran en su cuerpo, que pueden producir enfermedades. ¿Ustedes creen que esa bacteria sabe de la existencia del ser para el cual trabaja? ¿Verdad que no? No. Ni siquiera lo sospecha. No sospecha que está cumpliendo una función para algo mucho más grande. Ahora la pregunta es esta: ¿el cuerpo que ustedes tienen es de ustedes o es de las células? ¿De quién es? Porque esas células están usando los recursos de su cuerpo, viven en su cuerpo, exigen y piden ciertos alimentos, porque si ustedes miran, las células de nuestro cuerpo, si se han intoxicado, piden esas toxinas, y ustedes tienen que comer esas toxinas porque sienten ansia de ellas. Hace tiempo, al saber todo esto, dejé de sentirme solo. Dije, siempre estoy acompañado. Siempre, claro. Es una cuestión de perspectiva. Pero si lo miran, ¿de quién es este cuerpo? ¿Y qué les dice a ustedes? Que ustedes mismos no son las células y están cumpliendo una función para un organismo que ni siquiera sospechan. Mire, por ejemplo, las abejas. Se ha demostrado que si las abejas desaparecen, puede desaparecer la humanidad. Es decir, las abejas están cumpliendo una función para toda una sociedad que desconoce. ¿Y ellas, ustedes creen que saben eso? Nosotros tampoco sabemos del organismo que hacemos parte. Y de la misma manera no sabemos que hacemos parte espiritualmente de un todo, que está lleno de posibilidades, que no comprendemos que somos uno con Él.
Obviamente estamos atrapados en nuestros problemas, dilemas, problemas de pareja, del pasado, del futuro. Nuestra mente nos mantiene enredados en nuestro rol personal, ¿cierto? Y dentro de ese rol se nos ha dicho que existe a Dios. Entonces queremos reducir a Dios para que se acomode a nuestro rol, para que nos ayude en nuestras situaciones. Nuestro Dios es el que nos ayuda a nuestros problemas económicos, la estatuilla donde ponemos el recibo para que nos ayude a pagarlo. Pero Dios es algo mucho más inmenso, porque nuestra mente en su actividad separativa nos duerme en las sensaciones del cuerpo, nos divide en lo que nosotros consideramos bueno, malo, agradable, desagradable, según la experiencia que estamos teniendo. Pero esas cosas como tal no son ni buenas ni malas, sino de acuerdo a nuestra experiencia. Eso es lo que llamamos el samsara, el mundo de la ilusión, donde la conciencia que tenemos se duerme en ese rol personal que tiene una realidad relativa, pero que no es la realidad total y que nos separa de ese todo universal, del Cristo universal, del que formamos parte en conciencia, del que salimos y al cual algún día regresaremos. Lastimosamente, al identificarnos con este rol, pues creamos, engordamos y fortalecemos un yo que nos separa de esa totalidad, y para nosotros la vida es todo autocentrado. Si creemos en un Dios, es un Dios que va a apoyar nuestras causas, que nos va a llevar al éxito y que nos va a ayudar. De hecho, muchas religiones enfocan la existencia de Dios de esa manera. Dios el que te cuida, Dios el que te ayuda, Dios el que existe para tu pequeña existencia. Y no el hombre el que debe elevarse para comprender esa gran presencia que está más allá de su propia mente y de sus límites y de su naturaleza y de su pequeño ego, ¿cierto? La cuestión es que al formar nuestra identidad, nuestro mundo, pues hemos creado nuestras propias leyes porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, en el sentido que tenemos el potencial creador. Y esta sociedad que ustedes ven a su alrededor, ¿quién la creó? ¿Nosotros? Y funciona con leyes creadas por el hombre. Las fronteras, por ejemplo, las nacionalidades, ¿son reales o son invenciones nuestras? Para nosotros son reales, porque si yo no tengo un documento no me dejan pasar de una línea imaginaria a otra, ¿cierto? Es un invento, pero es una creación que para nosotros es real. ¿El dinero es real o no es real? No es real, ¿cierto? Venga, bajen del dinero. No es real, sáquenlo. Ah, sí es real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en nuestro sistema es real, ¿cierto? Funciona. La falda que vemos, eso no tiene ningún sentido, pero para nuestra mente es real una forma, una curva de una mujer o de la mujer para el hombre, ciertas características que están en nuestros sistemas de valores creados por el ser humano, que nada tiene que ver con el orden esencial objetivo que sí que existe. Cuando ustedes salen al monte, al campo, cuando contemplan el universo, se dan cuenta que existen de por sí, más atrás de nuestras leyes y de nuestro universo, un universo real, que funciona maravillosamente. Ustedes ven un ecosistema donde aparentemente no está pasando nada, y está pasando todo. Es un ecosistema que no necesita la intervención de la mano del hombre para continuar. Durante millones y millones de años ha venido funcionando solo. Es cuando entra en choque con nuestras leyes que peligra su continuidad, ¿cierto? Porque nosotros hemos creado un mundo, una realidad que choca con las leyes del creador o de la creación, con las leyes esenciales de la naturaleza. Porque creamos un universo egocéntrico, ilusorio, falso, destructivo, que se fundamenta en el placer, en el egocentrismo, que consideramos fuente de felicidad y que, por el contrario, es lo que nos ha llevado al sufrimiento, a la agonía, ¿cierto? Eso es lo que contemplan los grandes sabios cuando admiran su propia sociedad y dicen, pero ¿por qué existe el sufrimiento?
y entonces descubren que el sufrimiento no es parte de la creación, sino es una manifestación de la mente humana, consecuencia de un problema psicológico del ser humano, que se ha distanciado de los principios universales, se ha distanciado de la verdad, por hablar de fronteras, por darle valor a un metal, considerarlo más valioso que el agua, que el aire, que la paz, que la felicidad real, espontánea, ¿cierto? Aquí estamos nosotros en este punto. Usted se ubica aquí, eso es como un mapa, ¿cierto? Y aquí es donde viene eso que llamamos la posibilidad de la religión. La palabra religión, que seguro ustedes saben qué significa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la palabra religión? Religar, reunir lo que se ha separado. Tiene el mismo significado de la palabra yoga, que en otro idioma quiere decir unir. Esto quiere decir que hay una desvinculación, estamos separados de esa fuente que somos realmente. Y esa reunión es lo que nos va a hacer armonizar con la creación de la cual formamos parte, porque estamos chocando con ella, porque buscamos la felicidad donde está el sufrimiento. Es como si nosotros vamos en un coche y nos dicen la felicidad es lanzar arena en contra del viento. ¿Tú qué crees? Pues que te va a caer todo en los ojos, ¿cierto? Eso no es felicidad. De la misma manera nosotros hablamos que la felicidad está en las drogas, en el alcohol, en el tabaco, en ser más que los demás, en la competitividad. Y si somos parte de un mismo organismo, hacerle daño a otro es hacernos daño a nosotros mismos. Así que los maestros no vienen a construir congregaciones, sino vienen a hacernos conscientes de estas cosas a través de la enseñanza, a que nuestra mente natural vislumbre la existencia de algo que la sobrepasa, ¿verdad? Vienen a traernos las verdades y la posibilidad de unirnos con el Padre, con la fuente, con el Tao, con el Logos, como ustedes lo quieran llamar, de que haya una comunión, una unidad, un regreso como el que hizo la gota de agua al océano, al ser, a lo más esencial y sutil, donde está nuestra verdadera naturaleza, que es felicidad, porque la naturaleza profunda de la mente, como dicen en el budismo, es la felicidad. Lo que teníamos cuando éramos niños, al percibir una flor, una mariposa, un insecto, era una felicidad espontánea que no estaba ni en el insecto ni en la flor, sino en nuestra conciencia libre, ¿verdad? Lo cierto es que no todo el mundo está presto o preparado para esa unión que requiere de un trabajo de conciencia, de un trabajo de despertar, de un proceso. Así que la enseñanza de los maestros se divide en dos campos. La una va dirigida al hombre terrenal que quiere ser partícula, que quiere ser parte, que está identificada con su mundo. Y esa es la enseñanza basada en los preceptos. Nos dicen, respeta los preceptos. ¿Quieres vivir como partícula? ¿No tienes la capacidad de ver que eres uno con Dios? ¿Necesitas decir que Dios está algo separado de ti? Bueno, ahí está el Padre. Y Él te dice, no robes, no mates, no tomes la mujer del vecino, etc. Tú muévete en el universo y respeta esos preceptos, y entonces no vas a chocar contra la naturaleza. No vas a ir en función de tu propio sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza se inclina hacia el placer, se inclina hacia el degeneramiento, y entonces los maestros ponen estos preceptos como cuando uno al ganado le pone una cerca al lado de la autopista. No es para hacerle daño, sino para que no lo atropellen los coches, ¿cierto? Lastimosamente, pues todas las religiones tienen una inclinación al deterioro, porque las personas utilizando estas ideas de Dios afuera de ti, pues se aprovechan para manipular a otras, para que surja todo esto que es el fanatismo. Pero si nosotros miramos en esencia, todos los principios religiosos se basan en lo mismo, en que respetemos ciertos preceptos y en que tratemos a los demás como a nosotros mismos, lo que tiene mucha lógica, porque si hacemos parte de una gran unidad, lo que yo le haga al otro pues me va a perjudicar a mí. Es como si mi hígado le da por atacar al estómago, pues está haciendo daño a todo el conjunto, en últimas está haciendo daño a sí mismo. Tal vez inmediatamente no lo vea, pero cuando el estómago empiece a funcionar mal, pues todo va a funcionar mal. Tu bien es mi propio bien, aunque no lo vea inmediatamente.
porque tenemos los velos que nos ha instaurado esta cultura, ¿cierto? Este es el primer enfoque, el de los preceptos. Si quieres vivir una vida terrenal, humana, respétalos. Estudia lo que los sabios enseñaron y aunque no los comprendas, respétalos. Y no hagas aquello que puede perjudicarte a ti mismo. Pero si quieres ir más allá y descubrir en el fondo de ti mismo las verdades universales y esa presencia creadora a la que te han invitado todos los grandes sabios, pues tienes que entrar en el templo del conocimiento, del autoconocimiento y seguir las enseñanzas tal como lo han hecho todas las grandes culturas. Tenemos un ejemplo acá de esa inscripción que estaba tallada en el oráculo de Delfos, que nos invitaba a descubrir en nuestro interior esa puerta de los misterios, de la conexión, de la reunificación con el ser. Decía en el templo lo siguiente: te advierto, quien quiera que fueras tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Lo que se sintetiza en esa frase que dice nocete ipsum, conócete a ti mismo, para que logres eso que se llama la unidad. De hecho, toda la enseñanza de Cristo se basa en este misterio, los secretos de la unificación, porque Cristo quiere decir ungido, el que ha logrado la unión con la divinidad. Recordemos aquel pasaje cuando llega Felipe y le dice a Jesús: creemos en todo lo que tú nos has dicho, pero muéstranos al Padre y todo nos quedará claro. Y entonces Jesús le contesta: pero Felipe, ¿cómo me dices que te muestre al Padre si he estado todo el tiempo contigo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Esta visión de unidad es lo que lleva al ser humano a la iluminación, a identificarse con su verdadero ser y ver todo desde esa perspectiva. Nos preguntamos si puede cualquier ser humano lograr esa unión, o esto es simplemente para personas selectas y escogidas. No. Tú, yo y todos los seres humanos tenemos en nuestro interior una semilla que puede brotar y desarrollarse, una semilla mística que se llama el Cristo individual. Y ese niño que nació en el pesebre, en un entorno pobre y humilde, puede nacer en nuestro interior. Una percepción totalmente distinta a la que conocemos hasta ahora, porque una es la manera como Dios ve la realidad desde nuestro interior y otra es como la ve nuestro ego. Y cuando ustedes escuchan su conciencia y se empiezan a identificar con sus designios y sus caminos, empieza a brotar ese Cristo individual. Pero debemos saber que este desarrollo de esa pequeña planta no se da por la mecánica de la naturaleza, porque uno son los procesos naturales y otro los procesos espirituales. Este desarrollo no se da por la mecánica natural, como el cuerpo que crece, se desarrolla, envejece y muere. Puede ocurrir todas estas etapas, puede seguir todas estas etapas sin que haya un desarrollo interior del ser, porque el desarrollo interior no es un proceso de evolución, sino de revolución. La naturaleza, ¿qué los va a inclinar? A seguir su curso, a buscar comodidad, asentamiento, tranquilidad, goce, placer de los sentidos. Pero solamente esa voz interior les dice: revoluciónese. Está en nosotros a hacer esa revolución. Y es una revolución muy diferente, porque uno es el desarrollo exterior y otro es el desarrollo interior. ¿Verdad? Este desarrollo no se trata de añadir, sino de quitar. El desarrollo interior no es como el que uno hace cuando aprende a tocar el piano o aprende a dibujar, que tiene que dibujar y dibujar para desarrollar una habilidad, para sumar. Cuando ustedes van a hacer un examen
de alguna materia, ¿qué les toca hacer? Sumar, aprender, desarrollarse. Cuando ustedes quieren practicar mejor un deporte, ¿qué tienen que hacer? Sumar músculo. Y lo que estamos hablando acá es de quitar, para que podamos retornar al ser, porque esta no es una cuestión de ir, sino es una cuestión de volver. ¿Qué hicimos al principio de esta conferencia? Tratamos de estar en quietud durante unos segundos, y el potro de la mente empieza a saltar y a quererse ir de un lado al otro. Y es solo cuando esa mente se calma y se asienta que brota el ser. Es ese asentamiento, ese retorno lo que estamos buscando. Pero nuestra inclinación es a desarrollarnos en nuestro rol personal, ser más profesionales, ser más grandes, ser más extraordinarios y no deshacer, no retornar. Nos da miedo retornar, porque entonces ¿en qué vamos a quedar? En algo que es a lo que más le teme la mente, la nada. Pero en la nada está el todo. Para que podamos contener algo, tenemos que estar completamente vacíos. Recuerden ustedes el famoso cuento de la taza, en que llega el maestro con su discípulo y empieza a llenar la taza de té y se queda llenando la taza de té hasta que se desborda y el discípulo le dice: maestro, estás llenando, se está regando todo el té. Dice: es que tu mente es como esta taza, que está llena y quieres meterle algo más. Para que pueda meter algo adentro tienes que primero vaciarla. Así que esto es un retornar, es un proceso de vacío en el que nos vamos a quitar cosas y cosas y cosas para poder retornar al ser, al Cristo individual. ¿Cierto? Y esto implica entrar en una batalla tremenda, que obviamente no es contra los demás, sino contra nuestras propias estructuras. Porque desde que ustedes abren los ojos, seguramente se van a dar cuenta que si abrieron el ojo con el móvil, ya están mirando una red social o quién les puso un mensaje o qué publicó X o cuál es la noticia, porque la inclinación de la mente es llenarse, agitarse, moverse, actuar, identificar qué hora es, qué tengo que hacer hoy, para dónde voy, y esas cosas hasta cierto punto son necesarias, pero en su mayoría son parte de nuestro sueño, y es contra esas cosas hacia las cuales debemos plantear la estrategia del despertar. Tenemos las herramientas, tenemos la muerte psicológica, mediante la cual observamos, comprendemos toda esa estructura mental, emocional que nos mantiene en el sueño. Tenemos el nacer sexual, que nos permite comprender la sexualidad y generar un trabajo de revolución y cambio para tener una sexualidad trascendente y poder acceder a un amor que está más allá de nuestra naturaleza, sentimientos, emociones, deseos, placeres. Tenemos el sacrificio por la humanidad, que nos permite aprender a cumplir una función para el todo. Imagínense, empezamos a trabajar para el todo y por lo tanto para nuestra propia liberación, servir a los demás y pagar nuestras deudas kármicas que nos mantienen en este samsara. Y entonces nos convertimos en parte de una escalera, un eslabón de una cadena, en un movimiento. Nos convertimos en gotas de agua del río, que en dirección ¿a dónde va? Al mar, ¿cierto? No importa dónde esté, no importa si el río está muy lejos del mar, pero allá llega. Así que todos nosotros, cuando nos metemos en la corriente del conocimiento, de la enseñanza, de la atención, nos convertimos en gotas de ese océano, y las personas que tocamos, les tocamos su conciencia, que es parte de nuestra conciencia también. Así como las personas degeneradas son una corriente en otro sentido, nosotros debemos convertirnos en parte de la corriente que lleva al mar, a la unificación con el ser. Y tarde o temprano vamos a lograr la cristificación, la altura de Cristo, porque todos estamos llamados a alcanzar esa altura de Cristo, que no precisamente es encarnar a ese personaje que todos conocemos por las historias, porque el Cristo es algo mucho más natural, sencillo y humano, mucho más cotidiano. Es el amor de Dios encarnado en un hombre,
Y muchos de ustedes pueden llegar a haber sido ángeles para otros sin siquiera saberlo. Cuando han ayudado a una persona que lo necesita, muchas veces pudieron haber sido instrumentos de Dios. Cuando han sonreído a una persona abatida, eso es un instrumento de Dios. Es el Cristo en la tierra. Pero para que ese Cristo nos posea, para que esa sonrisa y esa ayuda sea verdaderamente pura, el vehículo debe estar vacío. Vacío de intenciones, vacío de deseos, vacío de el ego, ¿cierto? Y de esta manera vamos a alcanzar la altura de Cristo, comprender la vida como la comprende Cristo, y lo que es samsara se convierte en nirvana, porque samsara y nirvana ocurren en el mismo escenario. La iluminación y la perdición están aquí mismo. Todo depende de nuestra conciencia. Como este escenario, vemos que es ocupado por un niño y un adulto. Ambos ocupan el mismo escenario, pero los dos perciben la vida de una manera diferente. El niño está haciendo berrinches, ay papá, no tengo chocolates. Y el adulto ve desde una perspectiva más madura, ¿cierto? Ese es el dilema de la iluminación. No es lo que hagamos, es el estado de desarrollo de nuestra conciencia. Y ese desarrollo no está en lo que hacemos para que se desarrolle, en imitar virtudes, sino en conocernos a nosotros mismos y retornar al ser. De esta manera vemos que los grandes maestros fueron mortales como tú y yo, que a través de muchas encarnaciones, trabajando sobre sí mismos, lograron encarnar el Cristo individual y por lo tanto unificarse con el Cristo universal, ser uno con Él. Obviamente en ese momento es que dicen, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Maestros como Buda, Jesús, Lao Tse, Hermes, Krishna, Zoroastro, Moisés y todas estas grandes seres y otros menores que ni siquiera conocemos han logrado esa cristificación. Y esa cristificación está al alcance de todos, porque en todos está esa semilla que podemos trabajar a través de las herramientas del autoconocimiento. Y aunque estemos cumpliendo un rol como células, sabemos de qué somos parte, porque nos conocemos a nosotros mismos. La esencia del autoconocimiento es saber quién eres, la extraordinaria naturaleza de aquello de lo que haces parte. Y entonces como célula sigues siendo célula, pero ya sabes moverte en el universo, sabes de dónde vienes, sabes para dónde vas, conoces los misterios del universo, aunque seas un simple ser humano que nace, crece, se reproduce y muere. Eso pues es el fondo del autoconocimiento. ¿Qué dicen? ¿Entendieron qué es el Cristo universal? ¿Se entendió? ¿Se entendió qué es el Cristo individual? La relación que hay entre uno y otro, cómo a través del autoconocimiento podemos desarrollar el Cristo, la conciencia crística individual y integrarnos en el Cristo universal.